Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos el Moto G84 5G versus el Tecno Spark 10 Pro. Primero me gustaría que apoyes mi contenido con un hermoso like, no te cuesta nada y me ayuda un montón. Entonces comencemos. En el Moto G84 5G encontramos las siguientes dimensiones: 160 x 74.4 x 7.6 milímetros de grosor y un peso de 167 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma: en el lateral derecho están los botones de control de volumen y un poco más abajo el de bloqueo encendido. En la parte inferior tenemos el altavoz principal, el puerto USB tipo C, el micrófono principal y el puerto jack de 3.5 milímetros. En el lateral izquierdo está únicamente la bandeja para la tarjeta SIM y por último en el marco superior tenemos el micrófono de cancelación de ruido. Algo adicional es que este terminal cuenta con un lector de huellas anclado a su pantalla. En el Tecno Spark 10 Pro encontramos las siguientes dimensiones: 158.4 x 76.2 x 8.5 milímetros de grosor y un peso de 208 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma: en el lateral derecho se encuentran los botones de control de volumen y un poco más abajo el botón de encendido apagado, que a su vez funciona como lector de huellas digitales. En la parte inferior tendremos el altavoz, el puerto USB tipo C, el micrófono principal y el puerto jack de 3.5 milímetros. En el lateral izquierdo se encuentra la bandeja para la tarjeta SIM, mientras que en la parte superior no tendremos nada. El Moto G84 5G y el Tecno Spark 10 Pro presentan diferencias significativas en diseño y ergonomía que influyen en la experiencia del usuario. El Tecno Spark 10 Pro, con un grosor de 8.5 milímetros y un peso de 208 gramos, tiene un diseño más voluminoso y robusto, lo que puede hacer que el dispositivo se sienta más pesado y menos ergonómico en la mano. Su parte trasera lisa, aunque estéticamente atractiva, actúa como un imán para huellas dactilares, requiriendo limpieza constante para mantener una apariencia limpia y sin marcas. En contraste, el Moto G84, con un grosor de 7.6 milímetros y un peso de 167 gramos, ofrece una sensación más ligera y cómoda, siendo más fácil de manejar durante el uso prolongado. Además, el Moto G84 5G incorpora un diseño más moderno con un lector de huellas integrado en la pantalla, lo que no solo mejora la estética al eliminar esta funcionalidad en el lateral, sino que también reduce la acumulación de huellas en la parte trasera del dispositivo. Esta característica también contribuye a una experiencia de desbloqueo más fluida y avanzada. El Moto G84 5G también cuenta con un micrófono de cancelación de ruido en el marco superior, lo que mejora la calidad del audio en llamadas y grabaciones, una ventaja adicional que el Tecno Spark 10 Pro no ofrece. La combinación de diseño delgado y ligero, junto con características modernas como el lector de huellas en pantalla y el micrófono de cancelación de ruido, hace que el Moto G84 5G sea la opción superior en términos de diseño y ergonomía. Por lo tanto, este dispositivo es el ganador en esta comparación debido a su diseño más refinado, manejo más cómodo y características innovadoras. Siempre me gusta arrancar con las puntuaciones obtenidas en Antutu, en donde para el Moto G84 5G tenemos 455.602 puntos frente a los 273.275 de su rival, y para ser sincero, no pensé que iban a estar tan distantes. El Moto G84 5G está equipado con el Qualcomm Snapdragon 695, un chip de 6 nanómetros que se destaca por su eficiencia energética y capacidad de procesamiento. En el uso diario, el procesador maneja tareas comunes como la navegación web, el uso de aplicaciones sociales y la reproducción de medios con notable fluidez gracias a su CPU octa-core de alto rendimiento y su GPU Adreno 619, que facilitan gráficos suaves y rápidos. Cuando se trata de juegos exigentes como el PUBG y el Asphalt 9, el Moto G84 5G demuestra su superioridad al ofrecer una experiencia de juego más estable y detallada. La capacidad del chip para manejar gráficos complejos se refleja en una mayor estabilidad de los fotogramas y tiempos de carga reducidos, además de una mejor tendencia a sobrecalentarse, lo que contribuye a una experiencia de juego más agradable.
En contraste, el Tecno Spark 10 Pro utiliza el MediaTek Helio G88, un procesador de 12 nanómetros, aunque competente en tareas básicas, muestra limitaciones significativas en escenarios más exigentes. En el uso diario, el Helio G88 proporciona un rendimiento adecuado para actividades cotidianas, pero la latencia es más notoria al manejar múltiples aplicaciones simultáneamente. La GPU Mali G52 MC2 del Spark 10 Pro, aunque adecuada para tareas menos intensivas, no ofrece el mismo nivel de fluidez gráfica en juegos exigentes. En títulos como el PUBG y el Asphalt 9, el rendimiento se ve afectado por caídas de fotogramas más frecuentes y una menor capacidad para manejar gráficos detallados, lo que resulta en una experiencia de juego menos estable y menos inmersiva. Además, el Helio G88 tiende a generar más calor durante el uso intensivo, lo que puede llevar a una disminución adicional en el rendimiento. En resumen, el Moto G84 5G se destaca en términos de rendimiento tanto en uso cotidiano como en escenarios de alta demanda. Su procesador Snapdragon 695 proporciona una experiencia más fluida y eficiente, especialmente en juegos de alta calidad y multitarea intensiva, posicionándolo como el claro ganador en esta comparación. En términos de rendimiento de la batería, tanto el Moto G84 5G como el Tecno Spark 10 Pro cuentan con una capacidad de 5000 mAh, lo cual es un estándar para mantener una buena autonomía en los smartphones actuales. Sin embargo, al analizar la velocidad de carga y la duración real de la batería, el Moto G84 5G demuestra una ventaja notable. Equipado con carga rápida de 33 watts, este dispositivo logra pasar del 0 al 100% en apenas 1 hora y 16 minutos, lo que facilita una recarga rápida para usuarios con un estilo de vida ajetreado. En términos de duración con brillo y sonido al máximo, el Moto G84 alcanza unas impresionantes 8 horas y 10 minutos de autonomía, demostrando una mejor gestión energética. Por otro lado, el Tecno Spark 10 Pro, aunque comparte la misma capacidad de batería, ofrece una carga rápida de solo 18 watts, tardando 1 hora y 44 minutos al alcanzar una carga completa. Esto implica una diferencia significativa en la rapidez de carga, lo cual puede ser un factor crucial en situaciones de emergencia o en el uso diario. Además, en las pruebas de uso intensivo, el Tecno Spark 10 Pro proporciona aproximadamente 7 horas y 30 minutos de autonomía, menos tiempo comparado con su rival. La diferencia en rendimiento puede atribuirse a la eficiencia energética de los procesadores y la optimización del software, donde el Moto G84 parece tener una gestión más eficiente de los recursos, posiblemente debido a la mejor integración entre el Snapdragon 695 y la capa de personalización de Motorola. Por estos motivos, el Moto G84 se destaca como el ganador en términos de rendimiento de batería, brindando una combinación superior de velocidad de carga y duración de uso en comparación con el Tecno Spark 10 Pro. Al comparar la experiencia visual entre el Moto G84 5G y el Tecno Spark 10 Pro, emergen diferencias significativas que podrían influir en la elección del usuario. El Moto G84 5G cuenta con una pantalla AMOLED de 6.5 pulgadas y una tasa de refresco de 120 Hz, lo que ofrece una experiencia visual fluida y colores más vivos y saturados, ideal para el consumo de contenido multimedia y juegos. Gracias a la tecnología AMOLED, este dispositivo también proporciona negros más profundos y un mejor contraste, mejorando significativamente la visualización en entornos con poca luz. Además, el Moto G84 5G presenta un notch circular para la cámara frontal, lo cual permite un diseño más moderno y menos invasivo, proporcionando una visualización más limpia y de menos distracciones, manteniendo la inmersión en la pantalla. Por otro lado, el Tecno Spark 10 Pro también cuenta con un notch circular, asegurando un diseño contemporáneo similar al del Moto G84, reduciendo distracciones visuales en comparación con los notch tradicionales en forma de gota de agua. Sin embargo, su pantalla es una LCD IPS de 6.8 pulgadas con una tasa de refresco de 90 Hz, lo cual, aunque ofrece una experiencia visual aceptable, no alcanza el nivel de fluidez y riqueza de colores del Moto G84. Los ángulos de visión en el Spark 10 Pro son decentes, pero la pantalla tiende a mostrar menos precisión en la reproducción de colores y menos brillo comparado con el panel AMOLED de su rival. La saturación de colores en el Spark 10 Pro es más limitada, haciendo que las imágenes parezcan menos vibrantes y en entornos con mucha luz, la legibilidad de la pantalla podría ser no tan óptima como en el Moto G84. En conclusión, este dispositivo de Motorola se destaca como el ganador en términos de experiencia de pantalla, ofreciendo
ofreciendo mejor calidad de imagen, ángulos de visión superiores, mayor saturación de colores y un diseño de notch que permite una experiencia visual más agradable y envolvente. El Moto G84 5G ha incluido un total de 2 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 50 megapíxeles de apertura focal 1.9 y un lente gran angular de 8 megapíxeles. Pasando a la parte frontal tendremos una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 2.5. El Spark 10 Pro ha incluido un total de 3 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 50 megapíxeles de apertura focal 1.6, un lente de profundidad de 2 y un último lente de 0.3 megapíxeles. Pasando a la parte frontal tendremos una cámara de 32 megapíxeles con apertura focal 2.4. Al comparar las cámaras fotográficas del Moto G84 5G y el Tecno Spark 10 Pro, ambos modelos para Latinoamérica, se pueden observar diferencias significativas en la calidad de las imágenes y características específicas. Ambos dispositivos cuentan con cámaras principales de 50 megapíxeles, pero el Moto G84 5G se destaca al incluir estabilización óptica de imagen, lo que le permite obtener fotos más nítidas y estables, especialmente en condiciones de poca luz, donde esta estabilización ayuda a reducir el movimiento de la cámara y el ruido en las imágenes. En las tomas diurnas del G84 produce colores vibrantes y una saturación equilibrada, con bordes bien definidos y una gran riqueza de detalles, mientras que el Tecno Spark 10 Pro, a pesar de también ofrecer una buena saturación y colores vivos, puede caer en la sobresaturación, haciendo que las fotos no se vean tan naturales. Ambos dispositivos utilizan un notch circular en la pantalla, lo que permite una visualización más limpia y menos distracciones. En términos de fotografía nocturna, el Moto G84 5G nuevamente tiene la ventaja. Con su modo noche activo, este dispositivo captura imágenes más luminosas y con menos ruido, manteniendo un nivel aceptable de detalles gracias a su capacidad para captar más luz y estabilizar mejor las tomas. Por el contrario, el Tecno Spark 10 Pro, que carece de esa estabilización y solo cuenta con una estabilización digital, produce imágenes nocturnas con más ruido y menos claridad. Aunque su modo noche hace un esfuerzo razonable por mejorar la situación, no llega al nivel del detalle del G84. Además, el efecto bokeh es más refinado en el terminal de Motorola, logrando un desenfoque de fondo más suave y natural en comparación con el Tecno Spark 10 Pro, donde los desenfoques pueden parecer más artificiales y menos precisos. En conclusión, aunque ambos teléfonos ofrecen cámaras de 50 megapíxeles, el Moto G84 5G sobresale en calidad fotográfica, especialmente en situaciones de baja luminosidad y con el uso del efecto bokeh gracias a su estabilización óptica y mejor manejo de color y detalle, lo que lo convierten en el claro ganador en el apartado fotográfico. Para el Moto G84 5G en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 8 y en la otra 12 GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos en Colombia con una única versión de 256 GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Para el Spark 10 Pro en RAM nos toparemos con una única versión de 8 GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos en dos versiones de 128 y 256 GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. En este apartado vemos que el Moto G84 cuenta con dos versiones diferentes para memoria RAM, siendo la de 12 GB la de mayor capacidad a diferencia de su rival, que solo tiene una versión de 8 GB. Sin embargo, ambos cuentan con dos versiones con la misma capacidad para el almacenamiento, pero debo dar como ganador al Moto G84 por esa variabilidad de memoria RAM. El Moto G84 le gana al Tecno Spark 10 Pro en diseño, procesador, batería, pantalla, cámara, RAM y almacenamiento. Por su parte, el Tecno Spark 10 Pro no le gana en ningún aspecto al Moto G84. En conclusión, el Moto G84 5G se destaca claramente como el dispositivo superior en comparación con el Tecno Spark 10 Pro. Sus ventajas incluyen un diseño más ligero y ergonómico, un rendimiento de procesamiento significativamente más potente, una carga rápida más eficiente y una duración de batería más prolongada.
Además, la calidad de su pantalla AMOLED con alta tasa de refresco proporciona una experiencia visual superior y su cámara con estabilización óptica permite capturar fotos más nítidas y detalladas, especialmente en condiciones de poca luz. Estas características hacen que el Moto G84 5G sea la opción más avanzada y versátil, ofreciendo una experiencia de usuario más completa y satisfactoria. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.